Ya llegamos. Y esto es... Alfreli. Nivel 5. Las muertes del especial de Nueva York. Algo que quizás no sepas es que muy probablemente mucha gente inocente muere fuera de cámara durante las peleas contra los Akumas. Ladybug y Chat Noir se han enfrentado a muchísimos villanos, y aunque algunos son inofensivos, hay otros que son más destructivos. En sus peleas se han llegado a destruir edificios, casas y toda clase de infraestructura, y lo más seguro es que las personas que estaban adentro no tuvieron el tiempo para escapar, y eso sin contar al sector de la población más vulnerable como los niños, bebés o personas de tercera edad, quienes probablemente fueron víctimas del daño colateral de los Akumas. Por poner algunos ejemplos en concreto, tenemos el episodio de Frozen, donde congeló todo París. Que te congelen de este modo genera un daño irreparable, debido a que se crean microcristales en tus células, literalmente te perforan a nivel celular. O en el capítulo de Siren, la villana ahogó a todos, y aunque algunos se llegaron a salvar subiéndose a la azotea de los edificios, es muy probable que no todos corrieran con la misma suerte. Probablemente el ejemplo de la pelea que más daño causó fue en Strike Back, que dejó a la ciudad como literalmente un infierno, y aquí es donde seguramente la mayor cantidad de gente murió debido a los daños de la Akuma. Afortunadamente, todas estas vidas que se pierden siempre son revividas por el Miraculous Ladybug. Esto es un hecho canónico, pues en 2015 Thomas Astruc confirmó por medio de Twitter que el Miraculous Ladybug no solamente sana cualquier daño causado por el Akuma, sino que también puede revertir la muerte. Bueno, pues con esto aclarado, pasemos al especial de Nueva York. En el especial de Nueva York, mientras Ladybug y Chat Noir estaban peleando contra un villano en Nueva York, Mayura creó un sentimonstruo en París que causó tremenda destrucción, y debido a que Ladybug no luchó contra ese sentimonstruo, por lo tanto no utilizó su Lucky Charm, y por esta razón no pudo utilizar su Miraculous Ladybug para revertir el daño. Y vaya que causó daño. Esta sería la única ocasión donde todas las personas que murieron fuera de cámara sí se quedaron muertas, y todos los daños causados a la ciudad tuvieron que ser arreglados por el gobierno. Esto explica la reacción de Ladybug y de Chat Noir al enterarse de esta situación, donde los vemos llorando por esta tragedia. Esto fue algo que sucedió durante el especial de Nueva York y que tal vez no te habías dado cuenta. Cerveza oficial. Así como lo escuchas. En 2023, para la promoción de la película animada de Miraculous Ladybug, una empresa alemana llamada Caramals lanzó una peculiar promoción, donde vendían sus cervezas con los personajes de Miraculous Ladybug. Por lo que pude investigar, al parecer podías encontrar tapas con imágenes de la serie. Serían 20 diseños diferentes en total, y creo que al coleccionarlas te permitía intercambiarlas por mercancía oficial de la serie, como calcetines. Pero tranquilos, porque estas cervezas eran sin alcohol, por lo que en teoría son seguras para los niños. Aún así, eso no quita que fue una promoción algo extraña para una película animada para niños. Thomas Astruc vs Encanto. Esta fue una polémica que se dio justo por las fechas en las que Encanto se estrenó, a finales de 2021. Sinceramente, este chisme no lo seguí en su momento, y no fue hasta ahorita que estuve trabajando en este iceberg que pude investigar bien ese tema. Y ahora que ya pasaron varios años de este chisme, déjenme decirles que hubo bastante desinformación. Así que en este momento les contaré el verdadero chisme y todo lo que encontré. Todo empezó con una publicación que Thomas Astruc hizo en sus redes sociales, pero en esta ocasión no fue en Twitter, sino fue en Facebook. El 11 de diciembre del 2021, Thomas Astruc hizo una publicación compartiendo su opinión sobre Encanto. En resumidas cuentas, halaga su animación y calidad técnica, pero no le gustó mucho su historia, el world building, consideró que eran demasiados personajes y no pudieron respirar cada uno de ellos, sus canciones no se les hizo memorables, no le gustó que todo sucediera en casita, pues prefiere historias con aventuras más grandes y viajes. También dijo que el doblaje francés fue malo, y termina diciendo que no es una mala película, pero que no le gustó tanto como otras películas de Disney. Pero aquí viene la primera cosa que es muy importante aclarar, y que nunca vi que mencionaran otros videos que hablaron de esta polémica, y es que esta fue una publicación en el Facebook privado de Thomas Astruc, un comentario que le hizo a un amigo en donde en privado estaban discutiendo sobre la película de Encanto. No estoy seguro, pero supongo que haters de Thomas Astruc lo stalkearon, consiguieron su Facebook personal, tomaron pantallazo a este post y lo compartieron de forma pública. Exactamente no sé bien en qué fecha se volvió público este post, pero creo que tardó unas semanas, porque todavía durante todo diciembre de 2021 Thomas Astruc no era funado por su opinión de Encanto. La polémica explotó el 6 de enero del 2022, cuando una chica random citó un tweet
que mostraba animación preliminar de Encanto, diciendo que se parecía a la animación de Miraculous Ladybug. Actualmente el clip de Encanto está borrado, pero este era el clip que había compartido la chica en el tweet original. Obviamente, este era un simple chiste que hizo una persona random en Twitter. Bueno, el tweet explotó en viralidad porque a la gente le dio muchísima risa. Pero ¿qué pasó con Thomas? Y precisamente como se volvió muy viral, al día siguiente esto le llegó a Thomas Astruc, pero por alguna razón él se lo tomó en serio, o no sé, porque lo retuiteó diciendo que no se pueden comparar porque Encanto es una película con mucho presupuesto y Ladybug tiene muchísimo menos presupuesto, además de que su equipo hace milagros para que la serie pueda salir con la calidad que tiene. Y aunque sí, tiene razón, esto lo hizo ver muy prepotente y arrogante ante la gente, pues pareciera que no puede aceptar ni un chiste de su serie, o parece que se molestó que la gente se burlara de la calidad de animación de Miraculous, pues una de las tantas críticas que se le ha hecho a la serie, y una que es bastante aceptada de forma casi universal, es que Miraculous tiene una mala animación. A raíz de esto, muchos comenzaron a echarle en cara más cosas, no solamente la animación, sino que la escritura también es mala, el arco de redención de Chloe, porque en toda polémica siempre sale Chloe, y muchísimas otras críticas. Y Thomas siguió respondiendo de forma arrogante, no reconociendo las fallas de su propia serie y lo peor y más importante de todo, siguió alimentando a sus haters. Además, fue por esas fechas cuando empezó a circular de forma pública la opinión privada de Thomas Astruc sobre la película de Encanto. Lo peor de todo es que este post originalmente estaba escrito en francés y la captura de pantalla había sido traducida de forma automática con Google Translate, por lo que algunas partes se tradujeron de forma errónea e hizo que se malinterpretara su opinión. Muchos creyeron que había sido muy duro con su crítica, cuando al parecer esto había sido un problema del autocorrector, pues originalmente había dicho algo que fue traducido como "es estúpido", pero en ese contexto significaba "qué lástima, me habría encantado haberla disfrutado al máximo". También hubo otras personas que creyeron que había criticado la actuación de voz original de la película por sonar con un acento falso en español, cuando él en realidad estaba hablando del doblaje en francés. Pues a raíz de esta polémica, todo este mame también llegó al lado hispanohablante de Twitter, donde una youtuber conocida como Mikos Trashcan hizo el siguiente tweet, diciendo que Mirabel era mejor personaje que Marinette. El tweet obviamente tuvo mucho apoyo, y se volvió un pequeño meme poner que cualquier personaje era mejor que Miraculous. Bueno, pues por alguna razón a Thomas Astruc también le llegó ese tweet y se puso a responder a gente de ese hilo. Un hilo que recordemos que estaba en español y que nadie lo había etiquetado ni invitado. Y eso es lo peor que pudo hacer. Claramente estas personas estaban hablando desde su ignorancia, pues no tenían el contexto de su opinión, pues para este punto ya se había hecho todo un teléfono descompuesto y se había hecho la narrativa de que Thomas Astruc había dicho que Encanto era una basura y que su serie era mejor. Así literalmente estaban diciendo que eso fue lo que dijo, lo cual simplemente no era verdad. Además de que no se ve profesional de que un animador de 50 años, que anda del otro lado del mundo, se esté peleando con un morrito de 15 años de Latinoamérica. O sea, ¿qué pedo, güey? Entre sus respuestas a esta polémica volvió a dar su opinión, la cual no voy a leer porque es mucho texto, pero estará apareciendo en pantalla por si ustedes quieren ponerle pausa y leerla con calma. Pero en resumidas cuentas, dijo que qué bueno que te haya gustado Encanto, que qué lástima que él no la pudiera disfrutar tanto como ustedes, y simplemente que no es para él y ya. Eso fue lo que había dicho en Facebook y eso es lo que volvió a decir en Twitter. Pero bueno, Frelis, como ven, esa fue la polémica de Thomas Astruc versus Encanto. La verdad considero que fue una polémica bastante tonta, porque hubo demasiada desinformación por parte de los fans, pero al mismo tiempo Thomas Astruc no supo manejar esta situación, y solamente empeoró una funa que ya de por sí era muy tonta. Nivel 6. Boob Physics. Ok, ese es un dato un poco creepy. Varios fans comenzaron a darse cuenta de algo curioso, y es que en una toma de la serie se puede notar cómo es que los animadores se esmeraron con los detalles de la animación, pues en el capítulo Clima Tempestuoso, en una pequeña escena, se podía ver cómo animaron el rebote de los... En aquel entonces, solo muy pocos se darían cuenta y todo este asunto no pasaría a mayores. Sin embargo, no fue hasta la temporada 3, en el episodio Star Train, que este tema sería discutido por el fandom, pues vemos que toda esta situación se volvería a repetir. En este capítulo, los animadores volverían a hacer lo mismo con Marinette, no solo una, 2 veces en el mismo episodio. Además, todo esto coincide con que unos meses después despidieron a Symbiosis, el estudio que animó este episodio. Esto llevó a un rumor de que según habían despedido a aquel estudio de animación debido a estas animaciones inapropiadas de Marinette, aunque se supone que la razón oficial del despido fue porque se retrasaron en las entregas y debido a la baja calidad de la animación. Lamentablemente no pude encontrar fuente directa ni confirmación de esto último, así que todo esto se quedará en un misterio, y nunca sabremos si la animación de Marinette tuvo algo que ver con ese despido. Controversia Kylin.
Bueno, todos nos acordamos del capítulo de Killing, ¿no? Ese capítulo donde la calidad de la animación se fue de sabático. Miren, aquí les va un pequeño recordatorio, ¿va? En este episodio vemos que Sabine tiene problemas con un inspector de tickets del autobús. Este la acusa de no haber pagado su ticket y un problema que parecía pequeño lo escalan al punto de que la arrestan y la llevan escoltada. Debido a esta injusticia, Hawkmoth la kumatiza. Cuando este capítulo se estrenó fue muy mal recibido por parte del fandom. Creo que eso pasa casi con todos los capítulos de la serie. Pero bueno, regresando a este capítulo en particular, dejando de un lado la mala animación, el episodio aborda el tema del racismo y el abuso del poder. Y en Twitter, Thomas Astruc explicó un poco de por qué decidieron hacer un capítulo abordando esta problemática. Resulta que este capítulo fue escrito en el 2018, durante un movimiento social llamado los chalecos amarillos. En este movimiento, los parisinos utilizaban chalecos amarillos para protestar en contra del alza del combustible, pero rápidamente la lucha se movió a otras causas sociales como la desigualdad económica, la inflación y pedir la renuncia del presidente de aquel entonces. Cabe aclarar que estas protestas fueron muy violentas. Bueno, pues por esas fechas, Thomas Astruc salió a pasear con su familia y su bebé al parque que estaba abajo de su casa, y en ese momento se vieron atrapados por un enfrentamiento entre los manifestantes y la policía, con gases lacrimógenos y toda la cosa. A raíz de esa situación se preguntó cómo es que llegamos a este punto, cómo es que de un incidente menor, la situación fácilmente podría escalar si la ley se aplica de forma ciega. Y es por eso que en ese episodio Sabine le pregunta a la policía si son robots o son humanos, porque es necesario tener empatía. La ley es la ley. No puedo creerlo. ¿Ustedes son humanos o robots? Y hasta aquí todo bien y genial. La cosa es que la gente tuvo problemas en cómo es que la serie abordó el tema. Hay dos grandes críticas que se le hace a este capítulo. El primero es que claramente este es un episodio sobre el racismo, pero en el capítulo nunca se dice explícitamente que el inspector está siendo racista. Esto fue algo que le molestó a muchas personas, porque de hecho hubo una parte del fandom que dijo que este capítulo no era sobre racismo y más bien era sobre abuso del poder, pero no. Sí es de racismo, y hay varias pruebas de esto. Para empezar, Thomas prácticamente lo confirmó en Twitter. Además, que Sabine sea china es algo que está presente a lo largo de todo este episodio. El capítulo literal empieza con una escena llena de estereotipos chinos, donde prácticamente parece que la única función de esta escena es decirle a la audiencia: esta es Sabine y es extremadamente china. También hay un diálogo donde el inspector dice que ella está cometiendo fraude, a diferencia de los parisinos que sí pagan por su boleto. Pero eso es tan injusto. Lo injusto es cometer fraude y robarle a los parisinos que pagan por sus boletos, señora. Y el racismo está en que hizo una diferenciación entre ella y los parisinos. Además, el diseño de su Akuma está basado en la cultura china, haciendo referencia a que fui víctima de racismo. Muchas personas se identificaron con Sabine en este capítulo, simpatizando mucho con la injusticia de la situación. Por eso les molestó que este capítulo no dijera en voz alta que este comportamiento era racista. A lo mucho dijeron cosas como que esto es injusto, abuso de poder o ignorancia, pero nunca racismo. Injusticia, abuso de poder e ignorancia ciega. De esta forma se invisibiliza completamente la problemática. La segunda crítica es que al final Marinette termina disculpándose con el inspector de tickets, y ella y Sabine terminan pagando la multa. O sea que nunca hacen responsable al inspector por sus conductas racistas ni por su abuso de poder. Y esto no lo hicieron como una forma de representar una triste realidad donde las personas discriminadas se ven obligadas a hacer esto para poder llevar la fiesta en paz y no salir más perjudicadas. No, esto fue como una forma de decir que esto es lo correcto, que Marinette está siendo responsable. Pero una cosa es eso y otra es permitir que conductas racistas queden impunes, porque eso es lo que pasa con Roger y el inspector. Quedan totalmente impunes en este capítulo. O sea, solamente le dan como un pequeño manotazo en la muñeca y ya. El inspector dice algo así como de: bueno, sí, creo que me precipité por arrestarte por un simple boleto de autobús. Y ya, pero nunca lo hicieron responsable ni pagó las consecuencias por su pinche delirio. Literalmente le mandó un equipo de SWAT a una doña que no había pagado su boleto de autobús. Pero bueno, la cosa es que la gente dijo que el final arruinó el capítulo porque hicieron que las víctimas se disculparan. Pero hasta ahí creo que todo normal. Creo que en ese momento todavía no se había hecho la polémica. La razón por la cual escaló todavía esta situación fue porque un mes después, cuando el capítulo se estrenó en Francia, TF1, el canal que transmite Miraculous Ladybug allá, decidió censurar toda la escena donde el inspector arresta a Sabine, que son como 3 minutos del capítulo. Con esto se pierde todo el contexto. No se entiende por qué arrestan a la mamá de Marinette, no se ve reflejado el abuso de poder ni el racismo, y pareciera que la akumatizan fuera de cámara, haciendo que incluso el capítulo no se entienda cuando lo ves. Según lo que pude investigar por mi cuenta, no pude encontrar una declaración oficial de por qué TF1 hizo esto, pero se especula fuertemente que fue porque el capítulo hacía quedar mal a la policía. Y pues... ¿Vale? ¿Y lo malo? ¿Dónde está la parte mala? En internet empezaron a tachar a TF1 de censura y de fascistas por esconder estas problemáticas y querer proteger a policías que son racistas o que abusan de su poder. ¿Y ustedes qué creen que hizo Thomas Astruc? Dio su opinión.
Miren, en pantalla estará apareciendo toda la serie de tweets que hizo Thomas Astruc explicando esta situación. Como podrán ver, son demasiados tweets y se los estaré dejando en pantalla por si quieren darle pausa y leerlo completo. Tengan en cuenta que están traducidos de forma automática, así que algunas cosas estarán mal traducidas. Pero en resumidas cuentas, Thomas Astruc dijo lo siguiente: Miraculous Ladybug, al ser una serie dirigida para niños, es su responsabilidad mostrar una imagen positiva de las instituciones. El episodio no pretendía denigrar a la policía, sino más bien mostrar cómo es que el poder puede ser abusado. TF1 revisó personalmente el episodio durante su escritura, storyboard y animación, y en ningún momento solicitó cambios. También, este canal es legalmente responsable del contenido que transmiten. Al parecer cambiaron de opinión, y decidieron eliminar esa escena porque creyeron que podía ser malinterpretada o podía dañar la confianza que tienen los niños en las instituciones. Y esto solamente empeoró las cosas, porque mucha gente sintió que estaba justificando a la televisora de hacer esto, de censurar su propio episodio, diciendo cosas como que están en su derecho de hacerlo. O sea, sí, técnicamente están en su derecho, porque es un capítulo que ellos compraron, pero pues toda esta situación es injusta, y eso fue algo que Thomas nunca mencionó. Para variar, a Thomas Astruc le llovió tremendo hate por este hilo, y su respuesta a este hate fue que esto demuestra una vez más que una conversación compleja y con matices es imposible de tener en redes sociales. Bueno, fue tanto el hate que le llovió a Thomas Astruc que casi juró que ya iba a dejar de pelearse con los fans. Dijo que solamente estaba en Twitter como un experto de la animación que intenta enseñar cómo funcionan las cosas por detrás de cámaras, pero que los trolls y los haters nada más llegan a insultarlo y desinformar, y que solamente se iba a limitar a retuitear unas cosas de sus amigos y subir unos dibujos y ya, dando a entender que prácticamente ya iba a abandonar Twitter. Esto fue en 2022, y spoiler, sabemos que Thomas Astruc no se quedó callado, porque hasta la fecha se sigue peleando con sus fans. Eso sí, Thomas Astruc reconoció que el capítulo no fue el mejor que escribió. Dijo que hubiera sido mejor si el capítulo hubiera comenzado con un inspector de ticket amable, que luego era reemplazado por uno malo. De esta forma habían demostrado cómo tendrían que ser las cosas y cómo no deberían de serlas. Además de que el episodio tiene varias fallas técnicas y que no tiene tanta comedia. Y termina diciendo que, aunque el capítulo tiene buenas intenciones, no es bueno y no cumple con el estándar más importante: no perder la atención de los niños. Pero ahí lo tienen, esa fue toda la controversia y todo el chismecito del capítulo Kylin. ¿Qué opinan de esta situación? ¿Ustedes sabían este chisme? Déjenmelo acá abajo en los comentarios. Adrián tiene depresión. Este es un headcanon bastante popular en el fandom de Miraculous, donde varios Miraculers han notado un comportamiento depresivo en Adrián, pues en algunas ocasiones se le ve cabizbajo, además de que es bastante solitario y no tiene muchos amigos, y en su tiempo libre solamente juega videojuegos, pero siempre se le ve deprimido. Obviamente tiene muchísimas razones para sentirse de esta forma, como la muerte de su madre, la ausencia de su padre, y su vida estricta que no le permiten hacer lo que él quiere. Pero en especial hay una usuaria en Tumblr llamada Bushi, quien es terapeuta profesional y una fanática de la serie, e hizo un análisis exhaustivo del personaje desde un lado de la salud mental. Aquí argumenta que Adrián muestra signos de depresión clínica basándose en diversas escenas de la serie, y analiza los síntomas que tiene Adrián en comparación con los criterios del DSM-5 para la depresión. De hecho, tenemos todo un video resumiendo esta publicación, pero de forma breve, vemos que Adrián muestra un estado de ánimo deprimido, mostrando desesperanza en el episodio Wishmaker, e irritabilidad en Sentibobler y Haxan. También vemos que tiene una pérdida en el interés de sus actividades, así como tristeza en sus momentos de soledad. También vemos que tiene una pérdida de interés en sus actividades favoritas. Por ejemplo, en el episodio Lies muestra desinterés por ser chat noir. También vemos que tiene pérdida de apetito, pues en las escenas donde lo hemos visto comer, apenas si come algo, lo que tal vez podría estar relacionado con su depresión o su estricta vida como modelo. Ha demostrado sentirse inútil y culparse de forma excesiva a sí mismo en capítulos como Desperada y Glaciator 2. También ha demostrado dificultades para concentrarse en la toma de decisiones, pues en el episodio Wishmaker vemos que no sabía a qué dedicarse en el futuro, y también ha demostrado tener pensamientos suicidas, pero eso lo vamos a hablar más adelante, en otro dato del iceberg. Esta publicación teoriza que Adrián ha tenido depresión desde antes de que iniciara la serie, y que Adrián utilizaba su identidad como chat noir como una forma de escape, pero en la cuarta temporada, este mecanismo de defensa empezaría a dejar de funcionar. Tengan en cuenta que todo esto fue escrito como por 2022, así que en aquel entonces no se estrenaba la quinta temporada y no sabíamos que Adrián era un sentimonstruo, pero de todas formas creo que todavía se mantiene esta teoría, pues en las siguientes temporadas hemos visto que continúa todavía con este estado de ánimo. Incluso en la sexta temporada se le nota aún más depresivo, como pudimos ver durante su cita con Marinette o en sus salidas con sus amigos. También tenemos que considerar que en este momento está pasando por el duelo de su padre. Nivel 7. Tendencia suicida de Adrián.
Algo que se ha repetido a lo largo de toda la serie es la tendencia que Adrián tiene al autosacrificio. Es muy normal ver que siempre se sacrifica y se pone como escudo humano para proteger a Ladybug de los ataques de los Akumas, recibiendo estos golpes en lugar de ella. Esto nos podría dar a entender que tal vez no valora tanto su propia vida. También lo hemos visto varias veces aventándose una muerte segura confiando en que Ladybug lo va a salvar, como sucedió en el episodio de Godzilla donde se aventó de un rascacielos, o como también sucedió en el episodio Lies, donde saltó directo a su muerte. Pero hasta aquí este dato sería solamente un headcanon o leer mucho entre líneas. Pero la razón por la cual está en el iceberg es por su intento de suicidio en Guilt Trip. En este capítulo conocimos a un sentimonstruo que hacía que sus víctimas se sintieran culpables. Aquí Chat Noir comienza a sentirse culpable y dice que todo esto es su culpa por no haber detenido ya a Shadowmoth. Y después de eso activa el cataclismo y está a punto de dárselo a sí mismo. Cataclismo. En aquel entonces no sabíamos bien qué pasaba si una persona recibía un cataclismo. Lo único que habíamos visto anteriormente es que en el capítulo Miraculous, Chat Noir había sobrevivido a un cataclismo que le dio la Akuma. Y el otro momento que vimos fue cuando Chat Blanc hizo un cataclismo que mató a todos. Así que todavía quedaba un poco la duda de qué pasaba. Pero bueno, afortunadamente ya no es 2021. Y ahora sabemos que el cataclismo sí es mortal. Sabemos que la marca queda. Y aunque no es inmediato, lentamente va matando a la persona. O sea que Chat Noir sí se hubiera muerto después de varias semanas de haber recibido su cataclismo. Trama filtrada de la película. Ok, este es un dato exclusivo y que nunca habíamos mencionado antes. Es una de esas cosas que pasan detrás de cámaras de las cuales no puedes hablar. Pero bueno, esto fue hace años, a finales de 2021. Así que creo que ya no hay ningún problema a platicarlo ahorita. En aquel entonces, Nathaniel FD nos mandó por privado un link a un documento de Prezi donde venía toda la estructura de la trama de la película animada de Miraculous. No se preocupen, yo le pregunté directamente a Nathaniel si estaba bien contar esto en público y él me dio su consentimiento. Pero ajá, este link no tenía ninguna protección. Literalmente era un link público donde se podían ver los 3 actos de la película con los puntos más importantes que sucedían en la trama. Los plot points, vaya. O sea, en este documento literalmente se filtraba todo lo que sucedía en la película, de inicio a fin. Y recuerden que en aquel entonces todavía no terminaba la 5ª temporada. Además de que habían dicho que la trama de la película iba a ser una mezcla entre los orígenes de Ladybug y de Chat Noir y el final de la 5ª temporada. Pues bueno, entonces Nathaniel nos mandó ese link por privado. Y para confirmar que efectivamente se trataba de lo que él me estaba diciendo, me puse a leerlo de forma superficial. Y efectivamente comprobé que se trataba de la trama de toda la película. Sin embargo, decidí nunca leerlo con detenimiento, porque 1. Era un contenido filtrado y no podía hacerle video para el canal, así que no me servía de nada. Y 2. No solamente no me servía, al contrario, me podía perjudicar, porque podía arruinar mi capacidad de hacer análisis y teorías a los trailers antes de que se estrenara la película, porque si no ya sabría lo que iba a pasar. Y cuando les digo que lo leí superficialmente, realmente lo leí muy superficialmente. O sea, solamente leí como unas 3 cosas y ya. Entonces, después de meditarlo un poco, pues simplemente dejé el tema y ya. Solo quedó como una pequeña curiosidad, y fue de... ¡qué cagado! Se les filtró toda la trama de la película. Y ya. Obviamente ninguno de los dos dijimos nada en su momento, respetando el derecho de la privacidad del estudio. Pero ahora que ya pasaron años desde que se estrenó la película, creo que no hay problema contando esta pequeña anécdota que me tocó vivir. Además, de lo poco que recuerdo, la historia que leí en aquel momento era diferente a lo que vimos en la película final. O sea, era de una versión anterior de la película. Lo único que me acuerdo más o menos bien es que al final, según decía que Hawkmoth iba a tener una transformación especial llamada Super Hawkmoth o algo así. Pero una vez más les recuerdo que como no leí bien el documento, la verdad es que no sé bien qué pasaba en esa versión de la película. Chloe no tuvo una infancia abusiva. ¿Recuerdan el dato sobre la redención de Chloe, no? Además de esto, en uno de sus tantos debates, Thomas Astruc dio 2 argumentos que hasta la fecha son recordados por lo infame que fueron. En una ocasión, para justificar que Chloe no merece ser redimida, dijo que la madre de Chloe no fue abusiva con su hija y que de hecho Chloe tuvo una linda infancia. Y en otra, al parecer comparó a los fans de Chloe con gente que defiende a los violadores y abusadores. Pero estos 2 datos son tan densos que creo que merecen su propio espacio en el iceberg. Bueno, pues ahora sí hablemos de la vez que Thomas Astruc negó que Chloe tuvo una infancia abusiva. En la serie hemos visto la mala relación que ha tenido Audrey con su propia hija. Su madre es completamente abusiva con cualquier persona que esté cerca de ella, su hija obviamente incluida. Además, para complicar las cosas, su papá nunca la crió, solamente la complacía y le daba todo lo que le pedía, al punto que ahora ya no la puede controlar. Chloe trata a las personas de una forma horrible, pero la temporada 2 y la temporada 3 dedicaron
varios capítulos para entender por qué Chloe actúa como actúa. Pero luego llega Thomas Astruc en Twitter para decir que de hecho todo esto fue porque ella no quiere renunciar a su propio privilegio. Con esta respuesta se siente como que Thomas Astruc está negando el abuso que él y su equipo de escritores pusieron en el show. ¿Acaso no se da cuenta? Y si de verdad lo que intentaron mostrar en la serie es que Chloe es tan mala porque no quiere renunciar a su privilegio, entonces hicieron un terrible trabajo, porque la mayoría del fandom entendió otra cosa. Muchos han discutido con Thomas Astruc sobre la terrible infancia que vivió Chloe, y a continuación les voy a poner las respuestas más interesantes que pude encontrar que dio sobre este asunto. Cuando alguien lo confrontó sobre la situación de Chloe, respondió de forma sarcástica que ¿cuál es esa situación? ¿Será una niña rica, vivir en un palacio, en una hermosa ciudad, con un padre amoroso, un mayordomo personal, compañeros y profesores que intentaron ayudarla pero aún así los trata como si no valiera nada? O sea, prácticamente ignorando el hecho de que fue abandonada por su madre y diciendo que no, hasta eso, tuvo una bonita infancia. Un fan le dijo que Chloe es así porque no tiene amigos en la escuela y está excluida socialmente. Y Thomas respondió que la gente la evita porque ella maltrata a los demás. Ella no es la víctima, ella es la acosadora. Este mismo fan le respondió que Chloe es así porque no tiene a nadie con quien ir, que ella está sola y abandonada, y por eso mismo no sabe hacer amigos. Y Thomas le dijo que su interpretación es tan descabellada que parece que está confundiendo el programa real con sus propias fantasías. Y esta es una respuesta bastante extraña, porque esta es la interpretación que la mayoría de las personas tienen del personaje. Si nunca fue su intención que Chloe fuera vista como una víctima del terrible trabajo de crianza de sus padres, entonces esto es más un fallo de él como escritor, porque si no, la mayoría de las personas no estarían en desacuerdo con la interpretación que el mismo autor tiene sobre su propio personaje. Otro fan le dijo que lo único que Chloe necesita es estar rodeada de amor y tener amigos. Y Thomas le respondió que Chloe no está sola, que ella tiene muchas personas que la aman, como su mayordomo, ¿ok? Su papá, que la abandona y nunca la crió, Adrián, Sabrina y la maestra Bustier, personajes con los que no tiene la confianza para abrirse a ellos. Otro fan dijo que ella veía a Chloe como una niña rota, y como no quieren que la vuelvan a lastimar, ella lastima primero a los demás. Y Thomas respondió que no es cierto, que Chloe no tiene miedo a que la lastimen. Ahora resulta que Chloe no es insegura. Pero donde realmente se pasó fue cuando minimizó el mal trabajo que realizaron sus papás al momento de criarla, diciendo que solamente uno de sus padres se fue, y que esto no es la gran cosa, que Chloe no es una niña maltratada y que no sufrió ningún trauma, pues al igual que muchos niños y personajes en la serie, uno de sus padres la abandonó, y ya, eso es todo. Pero que te abandonen es abuso, güey. Además, el único padre que se quedó ni siquiera la crió, solamente le transfirió la responsabilidad al mayordomo para que se hiciera cargo de todo lo que ella le pidiera, así que André tampoco estuvo presente. O sea, Chloe estuvo abandonada en su infancia. Otro fan le respondió que los bullies normalmente son víctimas de haber sufrido bullying ellos mismos, lo cual es el claro caso de Chloe con su mamá. Por esta razón, Chloe no tiene a nadie con quien pueda confiar realmente, o sea, no tiene un sistema de soporte. Y Thomas respondió negando todo esto, diciendo que todo esto es al revés, de hecho, que Chloe ha tenido mucho amor por parte de su padre, y que ella rechazó al mundo. Esa fue su elección, y no fue algo que le pasó. O sea que no la abandonaron. ¿Ella los abandonó? Como ven, resulta que Chloe tuvo una gran infancia y que solamente es así de grosera porque no quiere renunciar a su privilegio, cuando literalmente Zoe es buena y privilegiada, Adrián es bueno y privilegiado y Kagami es buena y privilegiada. El que Chloe sea buena nunca ha puesto en peligro su privilegio. Literalmente eso no explica ni justifica por qué es malvada. Pero bueno... XD. Entiendo que Thomas quiere empujar la idea de que Chloe no quiere renunciar a su privilegio. Ok, está bien. Pero entonces para lograrlo tuvo que haber escrito muy diferente el trasfondo de Chloe, porque lo que vimos en la temporada 2 simplemente no cuadra con esta idea. Además, una cosa es intentar empujar esta idea de que Chloe no quiere renunciar a su privilegio, y otra cosa es minimizar e invisibilizar el abuso que claramente sufrió Chloe durante su infancia. El que Thomas y su equipo lo haya escrito y no sea capaz de entenderlo es muy alarmante. Nivel 8. Fans de Chloe defienden abusadores. A ver, el chisme está así. En mayo del 2021 se estrenaron los episodios de Soul Crusher y Queen Banana. Estos capítulos son muy importantes porque marcan el debut de Zoe, no solamente como personaje, sino también como la superheroína Vesperia, volviéndose la nueva y actual portadora del Miraculous de la abeja. Por esto mismo, días antes del estreno de los capítulos, se volvió a avivar la polémica de la redención de Chloe. Y en estas fechas, Thomas Astruc estuvo bastante activo en Twitter, literalmente dedicándose días enteros para pelearse contra sus fans en Twitter. Solamente miren, del 20 al 24 de mayo de 2021, días antes del estreno del capítulo, Thomas tuiteó un total de 156 veces, siendo el 20 de mayo el día con mayor actividad, tuiteando un total de 59 veces. Sí, las conté. La cosa es que aquí literalmente se aventó una Biblia, la cual no voy a leer porque es mucho texto, pero aquí estará apareciendo en pantalla traducida al español para que le pongan pausa por si la quieren leer.
Pero, en resumidas cuentas, Astruc utilizó a Chloe como ejemplo para ilustrar un fenómeno psicológico, de cómo las personas tienden a perdonar con una sola buena acción a aquellos que se portan mal, mientras que son severos cuando una persona que se porta bien comete un pequeño error. En esta reflexión estableció similitudes entre el comportamiento de los fans de Chloe con las dinámicas de las relaciones abusivas, donde el abusador alterna entre maltratos y gestos de afecto para mantener el control sobre su víctima, y que un efecto similar estaría teniendo Chloe con sus fans. El problema de esto es que Thomas empezó a hablar de relaciones abusivas, y esto fue muy mal recibido por algunas personas, que entendieron que Thomas estaba comparando a los fans de Chloe con gente que defiende a los abusadores. Y o sea, él estaba hablando más como de la naturaleza humana o algo así, de cómo las personas tienden a perdonar a los que se portan mal con una sola pequeña buena acción y a castigar a los que se portan bien con una mala acción. Y esto fue algo que notó en las reacciones de los fans de Chloe, y que también esta misma conducta la ha notado en relaciones de abuso o de impunidad a políticos corruptos, porque también mencionó políticos en su Biblia. O sea, no es una comparación directa, en todo caso es una comparación indirecta, supongo. Pero la cosa es que uno de sus ejemplos fue relaciones de abuso, el cual es un tema sensible. Estábamos hablando de caricaturas, ¿en qué momento pasamos a hablar de algo tan serio? Tal vez hubiera sido mejor que tuviera cuidado con los ejemplos que iba a utilizar para probar su punto. De hecho, toda esta situación me recordó a la ley Godwin, que dice que a medida que una discusión en internet se alarga, la probabilidad de que surja una comparación con los nazis o con Hitler se aproxima a 1. En palabras más simples, entre más extenso sea un debate en internet, es más probable que alguien mencione a Hitler o los nazis como parte de su argumento. ¡No puede obligarnos a usar ropa normal! ¿Qué es esto? ¿Alemania nazi? ¡Hey! ¿Cuántas veces les dije que no hablaran de Alemania nazi cada vez que no consiguen lo que piden? O sea, es como... bájale 2 rayitas a tu argumento, ¿no? Muchos fans consideraron que la comparación era insensible y trivializaba el abuso real. Lo peor es que después Thomas le dio la razón a una persona que llevó más al extremo este ejemplo, diciendo que pasa lo mismo con los violadores y la gente que los defiende. Y por eso sus haters empezaron a decir que Thomas Astruc estaba comparando a los fans de Chloe con gente que defiende a abusadores y violadores. O sea, se armó todo un desmadre, pues. Lo más irónico de todo es que Thomas Astruc anda hablando acá de las relaciones abusivas, pero al mismo tiempo se niega a reconocer que Audrey fue una madre abusiva para Chloe. Pero bueno, esta fue otra funa que también se llevó Thomas Astruc. #ZachPayUp. Bueno, pues esta fue una funa, pero a diferencia de las anteriores, no le tocó a Thomas Astruc. En esta ocasión le tocó a Jeremy Zach. Alrededor del 29 de marzo del 2022, varios actores de voz del doblaje en inglés de Miraculous Ladybug anunciaron que estarían abandonando la serie. Los actores fueron Joe Ockman, que interpreta al personaje del alcalde André, Anne Yatko, que interpreta al personaje de Sabine, Reva Borg, que interpreta a los personajes de Rose y Yuleka, y Cassandra Morris, que interpreta al personaje de Sabrina. El problema básicamente es que la paga que recibían era muy pequeña considerando la gran popularidad de Miraculous, pues en comparación otros shows igual de populares pagan muchísimo mejor que Miraculous. Entonces los actores se juntaron para pedir un aumento y les dijeron que no, y por esta razón se estaban despidiendo. Esto causó el descontento del fandom angloparlante y rápidamente se hizo viral el hashtag ZachPayUp, donde le exigían a Jeremy que se hiciera responsable de la situación y que le pagara bien a los actores de voz. Además de esto hubo un change.org y hasta el youtuber BailScooby94 hizo un video hablando e informando toda la situación. Así que en situación de días la situación escaló tanto y se volvió tan viral, Jeremy Zach volvió a Twitter después de 5 años de no haber publicado nada. En ese tweet agradecía por hacerle saber de la situación del doblaje en Estados Unidos y explicó que tiene partners que se encargan del doblaje en todo el mundo. O sea, como diciendo que no era su culpa, pero que se haría cargo y trataría de arreglarlo urgentemente. Luego, ese mismo día, publicó en Instagram un pequeño sneak peek de la película y en el caption decía que ya arregló la situación con algunos actores. Y no queda claro si este sneak peek fue un regalo para los fans como agradecimiento por haber expresado su preocupación por la situación, o si fue más como una cortina de humo para dispersar la mala atención que estaba recibiendo la serie en ese momento. Pero da igual, porque sí es verdad que Zach habló con ellos, pues en sus redes sociales, los actores de voz informaron que estaban volviendo a tener negociaciones sobre su aumento, y al final toda esta situación se resolvió, y lo mejor de todo es que todo el cast recibió un aumento de su sueldo. Una semana después, Jeremy Zach regresó a redes sociales, y en Instagram subió una historia diciendo que ya todos estaban de regreso para doblar la serie, y en Twitter solamente puso: "Lo logramos, chicos. Juntos". En ambas publicaciones se utilizó el hashtag WeAreZach, que supongo que fue un intento para opacar el hashtag feo de ZachPayUp. Al final todos le agradecieron por sí atender la situación y no hacerse menso, pero nadie le siguió el juego con el hashtag. Oigan, ¿y Thomas? ¿Acaso tuiteó algo sobre esta polémica? Pues por lo que pude investigar, durante estos días, Thomas estuvo tuiteando sobre las votaciones en Francia y unas cosas sobre el estudio de animación de Miraculous. Así que no, Thomas Astruc se saltó esta polémica. ¡Felicidades!
Pero bueno, Frelis, hasta aquí llega la segunda parte de nuestro iceberg de Miraculous Ladybug. Como se habrán dado cuenta, todavía hay algunos datos que no hemos mencionado aún. Así que si les gustó mucho este video, compártanlo con todos sus amigos, denle like, suscríbanse y denle click en la campanita para que YouTube les notifique cuando salga la siguiente parte. También acá abajo en los comentarios díganme si hace falta algún dato en el iceberg que les gustaría que incluyéramos en las siguientes partes. Sus aportaciones nos ayudarían muchísimo para hacer que este iceberg esté totalmente completo. Frelis, no olviden seguirnos en Instagram y en Twitch, estamos como alfeli227. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los quiero mucho. Adiós.